El presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Danilo Medina Sánchez, sigue mostrando el poder absoluto que tiene en esa institución y al mismo tiempo sigue mostrando su terquedad al no querer dejar ese puesto. Meses atrás, recuerdan cuando Charlie Mariotti, el secretario general del partido, salió a diferentes medios electrónicos de información de la República Dominicana a decir que tanto él como Danilo Medina ya no iban a aspirar a ese cargo nueva vez, pero que Danilo Medina iba a seguir siendo el líder absoluto de ese partido. En videos anteriores, señores, yo les había dicho que a Danilo Medina difícilmente lo iban a quitar de ahí, porque es una cuestión ya personal, es una cuestión de ego, es una cuestión de no dejar ese sabor tan rico que te da la miel del poder. A Danilo Medina le costó mucho trabajo llegar a donde está dentro de ese partido y a ser presidente de la República las dos ocasiones que lo fue. Soportó humillaciones, soportó que el Estado lo venciera, como él mismo lo diría, y después vino este pleito que los dos líderes principales de ese partido pues tuvieron y que llegó a la división de ese partido. El día de hoy se hace público, según el PLD, según Charlie Mariotti, que la Comisión de Ética y Disciplina de ese partido dieron de baja de por vida y de forma deshonrosa a un miembro del comité político y del comité central de ese partido. Ese viejo político dinosaurio del PLD, Carlos Amarante Barret. Oigan bien, de forma deshonrosa y de por vida. Dice el comunicado de prensa, que fue porque el partido identificó, o mejor dicho, la Comisión de Disciplina y de Ética, que Carlos Amarante Barret estaba de alguna manera reclutando a gente del mismo, obviamente del mismo partido y de comité político para que se unieran a él, renunciaran e hicieran un partido político. Eso dice lo oficial. Pero desde mi punto de vista yo les voy a decir por qué vino esta expulsión. Danilo Medina se la tenía guardada a Carlos Amarante Barret. En julio, más o menos, el señor Carlos Amarante salió a los medios a decir que ya estuvo bueno. O sea, ya Danilo Medina tiene que irse de la presidencia. Le urge al Partido de la Liberación Dominicana tener una reforma estructural, una reforma completa para volver a conquistar estos 2.400.000 votos que ha perdido el PLD desde el 2016. O sea, el Carlos Amarante Barret ha sido muy crítico de Danilo Medina desde julio para acá. No obstante, que ya desde el 2017, ya Carlos Amarante Barret ya había dicho que el PLD necesitaba una reforma estructural. A pesar de que en el 2016 todo el comité, los partidos, aliados y demás reeligieron a Danilo Medina con un 61.32%, 2.400.000 o más de votos. Y obviamente al pasar los años, al pasar ese periodo del 2016 al 2020 y cuando en el 2020 viene este fracaso del PLD y después viene creciendo el PRM, gana de una manera contundente, pues obviamente Carlos Amarante Barret se hace el cuestionamiento, ¿qué está pasando? Pero vean las declaraciones que desde mi punto de vista hicieron que el PLD expulsara a Carlos Amarante Barret. Danilo Medina se la tenía guardada. Ya le había dado mucho coraje esas declaraciones que van a ver a continuación. Y para mí, ese es el verdadero motivo por el cual se expulsó a Carlos Amarante Barret. Vean ahí. La base fue consultada sobre qué fue lo que pasó en el 2020. Hablemos de eso, de esos resultados que tú publicaste. Para el 46% dijo que la división. Fue fundamental. Pero también la base del partido opinó
que ya había una percepción de que había corrupción en los gobiernos del PLD. La base del partido opinó de que los dirigentes nacionales nos desconectamos de la base del partido. Entonces, vamos, todas esas opiniones... Esos documentos estaban en la dirección del partido. Todo eso está ahí. Esos resultados están ahí. El comité político, tenga, señor, tenga. Eso no circuló en el comité político. Eso no circuló en ninguna parte. Más claro ni el agua, señores. Ese es el verdadero motivo, porque esas declaraciones que hizo Carlos Amarante Barret durante varios meses en diferentes medios, obviamente tocó el ego de Danilo Medina. Danilo Medina tiene una embriaguez de poder que el mismo Amarante Barret lo dice y difícilmente lo va a dejar. En ese partido se hace lo que Danilo Medina diga. Por eso es que no se ha reestructurado ese partido y ni se va a hacer. No van a haber caras nuevas, no se les va a dar oportunidad a nuevos jóvenes que a lo mejor traen ideas distintas, que quieren hacer de esa institución política un partido con verdaderos valores que en su momento caracterizaron al PLD, esos valores de Juan Bosch, que al inicio de la creación de ese partido, pues obviamente se veía, se sentía en las acciones, en los dirigentes, en lo que se planteaba como objetivo. El partido para y por el pueblo, el que va a trabajar para y por el bienestar del pueblo dominicano. Tan es así que, bueno, de repente llega un individuo desconocido en ese momento, en el 96, Leonel Fernández Reina, y se hace presidente. Obviamente el contexto ayudó muchísimo para que se diera eso, ¿no? Balaguer, Bosch, en fin. Pero finalmente llega un desconocido, aunque haya sido ya previamente vicepresidente, etcétera, lo que ustedes quieran, pero no había tenido cargos públicos, no había sido ministro, no había tenido una función donde Leonel Fernández Reina se diera a conocer de una manera eficaz en el tren gubernamental o algo así. Simplemente un individuo que tenía carisma, que hablaba muy bonito en ese momento, que conquistó los oídos del pueblo dominicano por la forma en cómo se expresaba, cómo hablaba, cómo citaba libros, cómo citaba autores, cosas que no se habían escuchado durante algún tiempo atrás en algún líder. Y bueno, finalmente ganan en el 96. Entonces, todos esos líderes políticos del PLD, de alguna manera, ¿no?, estaban muy convencidos y estaban casados con esos valores y principios que Juan Bosch había implementado dentro del PLD. Y eso se fue distorsionando con el tiempo. Y ahí está lo que acaba de decir Amarante Barret. No quisieron escuchar esa encuesta de las bases. Se les preguntó a las bases y las bases mismos dijeron y reconocieron: esto es un partido político de corruptos. Y esa información que sí hizo pública Carlos Amarante Barret fue la que le dolió a Danilo Medina. Porque ya lo vieron ustedes ahí, el comité no quiso saber de eso, se archivó esa encuesta. Porque no quisieron reconocerlo. ¿Y quién no lo quiso reconocer? ¿Quién decidió que no salieran esas encuestas? Danilo Medina. Porque obviamente es culpa de él a dónde ha llevado al PLD. Con esta división de Leonel y Danilo, con este problema personal, con este odio que se tiene, con este rencor interno. Danilo Medina no quiere por ningún motivo que Leonel Fernández Reina vuelva a ser presidente de la República. Y tampoco quiere que Omar Fernández pueda llegar a tener ese liderazgo político y que tampoco sea presidente. Pero ya se le viraron las cosas porque él no contaba, Danilo Medina, con que el partido en las elecciones pasadas iba a quedar prácticamente aniquilado. Él ya sabía que Abel Martínez no iba para ningún lado. De hecho, él trabajó para que Abel Martínez no llegara junto con Abinader. Hubo negociaciones ahí. Porque no por favorecer al PRM, sino para perjudicar a la Fuerza del Pueblo y a Leonel Fernández. Pero quedó en segundo lugar la Fuerza del Pueblo. Danilo Medina recibió un golpe ahí rotundo. Entonces, Carlos Amarante Barret dijo: no, espérate, tenemos que hacer algo.
Y empezó a salir a los medios, en El Sol de la Mañana, con Pablo Maquín y en otros medios, a decir que Danilo Medina ya no tenía que estar ahí, que se tenía que reformar, que se le diera la oportunidad a otras personas, que se pusieran otros rostros. Porque si el PLD seguía con los mismos rostros que ya la sociedad dominicana identificaba como corruptos, como comezolos, ese partido no iba a volver a conquistar esos 2.400.000 votos que ha perdido el PLD. Y eso no le gustó a Danilo Medina. Lo aguardó, conservó los tiempos, y eso fue en julio, junio, agosto, septiembre. 3 meses después, ¡pum!, se va. No crean que fue de que la Comisión de Disciplina y Ética. Esa es una orden de Danilo Medina porque sigue mandando. Es el patriarca, es el monarca de ese partido. Y así va a seguir, porque la intención de Danilo Medina es que Leonel Fernández no vuelva ni la Fuerza del Pueblo sean poder, y tiene que seguir apoyando al PRM, porque sabe que la reestructuración y volver a tener la credibilidad y volver a tener la confianza y volver a enamorar a ese pueblo que los mantuvo en el poder por 20 años, va a ser muy difícil y va a ser un trabajo a largo plazo. Y también está consciente del trabajo que está haciendo el PRM, tanto la fracción de Hipólito como de Luis Abinader, para poder perpetuarse en el poder por lo menos 5 periodos más. Están trabajando ya desde hace tiempo para que vaya Carolina como presidente, Carolina Mejía. Ahí está David Collado, ahí está Yayo Sanz Lobatón, ahí está Raquel Peña, que ahora está surgiendo o se está asomando como esa figura clave, como ese delfín de Luis Abinader. Se le están otorgando poderes, se le está apoyando desde ahora para que empiece a desarrollar de alguna manera, por decirlo, una campaña ya. Y podría ser también candidata a la presidencia. Y yo veo ahí algunos periodistas que me parece que son ingenuos, de que hablando de Wellington Arnault, que tiene una infraestructura. A Wellington Arnault no lo conoce ni su cuadra. Yo creo que nada más lo conoce su esposa y sus 2 hijas. O sus hijos. Creo que tiene una hija y un hijo. Pero tienen que crear esa percepción. Díganme, ¿quién conoce a Wellington Arnault? Díganme, ¿qué base podría tener? ¿Qué infraestructura podría tener? La tiene más Eduardo Sanz Lobatón. Mucho más. Entonces, ahí ya les mencioné 4 o 5 miembros del PRM que en un momento determinado van a participar para la candidatura presidencial, porque el PRM no va a soltar ese poder tan fácilmente. Así como el PLD en su momento había creado una maquinaria electoral casi perfecta, que los llevó 20 años al poder, así mismo está haciendo ahora el PRM. Obviamente también apoyado por los Estados Unidos. Es muy simple, señores, por eso estamos viendo toda esta situación con el vecino país. Por eso esta debilidad del gobierno de no hacer nada contundente para esos haitianos ilegales. Ustedes lo ven, solamente es allante de Luis Abinader llegar a la ONU y decir que nosotros hemos apoyado y que ya, etcétera. Pero ahí está un ejemplo claro de lo que sucedió el viernes con esa marcha. Y eso es una orden de Estados Unidos. Ese requisito. Otro requisito importante es la cantidad de dinero que se le ha prestado al gobierno del presidente Luis Abinader en estos últimos 4 años. Rompió los récords. Ya lleva más de 60,000 millones y los que va a seguir pidiendo. Y se los pide a instituciones que están bajo el mando de Estados Unidos. Si no, no te prestan dinero, si no, no te van a ayudar. Es muy simple y hay que entenderlo. Entonces, para mí, el verdadero motivo fue esas declaraciones de Carlos Amarante Barret. No fue lo otro, para mí.
Eso es un pretexto, eso se lo inventaron. Supongamos que pudiera ser así. Pero eso se tenía guardado. Danilo Medina tenía que esperar para que no se viera que obviamente estaba enojado, que le había llegado esas declaraciones de Carlos Amarante Barrett. Tenía que guardar las distancias y los tiempos. Y ahí está, mostrando su poder absoluto dentro del PLD. Escríbanme aquí abajo en la cajita de comentarios si ustedes están de acuerdo, qué piensan, qué opinan. Para mí es muy importante leerlos, tener esta interacción con ustedes. Recuerda que si te gustó el video, dale like, compártelo. De otra manera no vamos a crecer. Y esta comunidad del Charro Bachatero somos todos y todos tenemos que crecer. Por favor, compártelo, dale like. Te lo agradecería mucho y me ayudarías demasiado. Así que muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Soy Fernando González, el Charro Bachatero. Nos vemos hasta la próxima.